Hola. En este video te traigo 10 curiosidades que quizás no sabías del clásico de Disney. ¿Quién no ha cantado alguna vez la canción de Feliz no cumpleaños? ¿O quién, en un arrebato, no ha gritado que le corten la cabeza, como la malada reina de corazones? O incluso al ver un conejo blanco corretear por el campo, se puede pensar que lo hace porque no quiere llegar tarde y que al pasar a través de su madriguera también acabaría hablando con el gato de Cheshire. Todo ello proviene de la misma cinta, estrenada en el año 1951 y que obtuvo una nominación al Oscar a Mejor Banda de Música, puesto que en aquella época aún no existía la categoría dedicada a la animación. Pero esta es solo una de las muchas anécdotas y datos curiosos que encierra la adaptación del libro de Lewis Carroll que luego originaría el remake de Tim Burton y su reciente secuela. Aquí están 10 cosas que quizás no conocías de esta mítica película. Curiosidad número 1. Disney llevaba 30 años deseando hacerla. En 1923, cuando el joven Disney trabajaba en un estudio dedicado a la creación de cortometrajes mudos en Kansas, realizó uno de ellos que mezclaba animación con acción real. El título: Alice's Wonderland. Además, esta fue su carta de presentación en Hollywood. Curiosidad número 2. Aldous Huxley, guionista. Disney contrató al escritor de Un Mundo Feliz para que haga un libreto adaptando los cuentos de Lewis Carroll. Sin embargo, se encontraron con un guión demasiado literal que acabó no convenciéndolo. Fue esta la razón principal, junto con un fallido proyecto anterior con la actriz Ginger Rogers, para que el estudio elija definitivamente por el tono más fantástico y casi de tira cómica que otorgaba el poder hacerlo completamente por animación. Curiosidad número 3. Tantas canciones como versos. Disney encargó para la película 30 canciones basadas en los distintos versos que Lewis Carroll había esparcido a lo largo de sus libros. Solo 14 de ellas fueron elegidas, lo que hicieron aún así de Alicia en el País de las Maravillas la cinta musical animada de Disney con más composiciones. Curiosidad número 4. La conexión con Peter Pan. Una de las canciones compuestas por Semi-Fain para la película y que quedó descartada por su tono lento y melancólico se llamaba Beyond Celestial Sky, lo que en español se traduciría como Más allá de un cielo sonriente. Sin embargo, Disney no se podía sacar la melodía de la cabeza y acabó usándola en los títulos de crédito de Peter Pan. ¿Adivinas el nombre? Es aquella estrella de allá cuyo nombre original es Second Star to Serai. Curiosidad número 5. A la caza de un famoso. Alicia en el País de las Maravillas puede presumir de ser la primera película de animación que contrató a una gran estrella para prestar su voz a un personaje de la cinta. Fue el entonces muy popular cómico Edwin, que prestó sus cuerdas vocales al sombrerero loco. Curiosidad número 6. Cantera de voces. Edwin no fue el único que volvió a colaborar para Disney. Catherine Beaumont, la voz de Alicia, lo fue también de Wendy en Peter Pan. Bill Thompson, el conejo blanco, interpretó a Smee en Peter Pan. A 5 personajes en La Dama y el Vagabundo y al tío Gilito en diversos cortometrajes. Jane Petomeli, la voz detrás de The Wedlede y The Wedledum, fue luego el elefante Coronel Ati y el buitre Bushy en El Libro de la Selva. El hada madrina de Cenicienta, en versión original, tiene la misma voz que la Reina de Corazones, a su vez la misma que Flora en La Bella Durmiente. Ben Felten y Stelling Holloway. El gato de Cheshire suena sospechosamente parecido a la serpiente Kaa de El Libro de la Selva y más aún a Winnie the Pooh. Curiosidad número 7. ¿Dónde está la L? A pesar del detalle con el que Disney preparaba la adaptación, desde los títulos de crédito se observa que no fueron suficientes. Y es que, en el tercer fotograma de la cinta, en el que pone Alice in Wonderland, seguido del nombre del autor, alguien debió olvidar cómo se escribe Lewis Carroll porque se saltó la última L de su apellido. Un descuido en el que nadie reparó. Curiosidad número 8. Un tropiezo en taquilla. Alicia en el País de las Maravillas costó $3 millones. Fue una larguísima producción de 5 años que contó con hasta 3 directores, 13 guionistas acreditados, 750 artistas.
800 litros de pintura para conseguir 1000 tonalidades de acuarela en cerca de 350.000 dibujos. Todo ello fue insuficiente para el público porque la cinta solo recaudó $2,4 millones. Curiosidad número 9. Una película exasperante. Uno de los animadores, Bart Kimball, atribuyó el fracaso de la cinta a la competencia entre sí mismos de los creadores. Demasiados cocineros, sentenció. Por su parte, Disney se quejó de que la protagonista del film, la propia Alicia, era un personaje que carecía de calor para la audiencia. Curiosidad número 10. Alicia y las drogas. En la década de los 60, al igual que Fantasía, Alicia en el País de las Maravillas fue exhibida en las universidades. Los alumnos apreciaron su psicodelia, especialmente si estaban bajo el influjo de algún estupefaciente. Disney no quería que la película saliera al mercado nuevamente, sin embargo, fue exactamente lo que ocurrió luego de fallecer en 1966. Con un póster focalizado en sus colores más vivos y su carácter experimental, y para experimentar, la cinta fue un éxito que, a día de hoy, hubiera recaudado $322 millones. Disney falleció sin conocer el verdadero éxito de su película. Y hasta acá las 10 curiosidades de Alicia en el País de las Maravillas. Gracias por llegar hasta acá. Si quieres ver más videos como este, suscríbete a nuestro canal y no te olvides de activar la campanita para no perderte ningún video. Adiós.